La historia del mercado de valores bien podría decirse que se remonta a tiempos de la antigüedad, cuando por ejemplo se comercializaban los frutos de los olivos para elaborar aceite. Nos centraremos en repasar la historia de la bolsa de valores desde tiempos más recientes. Acompáñanos. El mercado de capitales constituye un mecanismo de inversiones y ahorros que sirve de respaldo a las actividades productivas y la bolsa es una institución creada para lograr este objetivo. La bolsa de valores es una organización que permite realizar negociaciones de compra y venta de valores, tales como acciones de compañía, bonos públicos y privados, títulos de participación y una amplia variedad de instrumentos de inversión. Se estima que la primera bolsa moderna nació en Flandes, Bélgica, a finales del siglo XV. La palabra bolsa tiene su origen en un edificio que perteneció a una familia noble, de apellido Van der Buersche, lugar donde se realizaban encuentros y reuniones de carácter mercantil. El escudo de armas de esta familia estaba representado por 3 bolsas de piel, los monederos de la época. En aquellos tiempos, por el volumen de las negociaciones, la importancia de esta familia y las transacciones que en ese local se efectuaban, la gente le dio el nombre al sitio y a la función de Buersche. En todo el mundo se siguió denominando bolsa a los centros de transacciones de valores o de productos. La segunda bolsa fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales para hacer tratos con sus acciones y bonos. Posteriormente fue renombrada como Amsterdam Beursche y fue la primera en negociar formalmente con activos financieros. En esa época el comercio marítimo se convirtió en un fenómeno mundial, hasta el punto de ser el principal dinamizador de la economía. Desde los puertos del norte de Europa zarpaban numerosas expediciones hacia las lejanas tierras de Asia, con el objetivo de proveerse de especias y otros productos más o menos exóticos que luego se vendían en los mercados occidentales a muy buen precio. El costo de una de estas expediciones era tan elevado que, en la mayoría de ocasiones, una sola persona no podía asumir todos los gastos, así que los holandeses buscaron una solución. Proponer a varios mercaderes, inversores, que aportaran una cantidad de dinero para financiar el viaje. A cambio, el organizador de la expedición les entregaba una participación de los beneficios finales. Estas participaciones, que hoy llamaríamos acciones, no eran más que un contrato en papel donde se recogía la inversión que habían hecho y el porcentaje de los beneficios que tocaba a cada uno. Aquel papel garantizaba que, cuando el barco estuviera de vuelta, los inversores podrían recoger sus beneficios. Y, por su parte, la venta de las participaciones permitía que el organizador del viaje pudiera reunir todo lo necesario para montar la expedición. Pero a veces se tardaba mucho en obtener beneficios, porque aquellos viajes transoceánicos llegaban a durar meses y meses. En ese tiempo podía ocurrir que los inversores necesitasen recuperar su dinero de forma urgente, mucho antes de que la expedición volviera de las remotas Indias. Si se daba el caso, vendían sus participaciones a otros inversores, que pagaban un precio determinado por aquel papel, siempre en función de los beneficios finales que esperaran conseguir. Es decir, una expedición marítima emitía unas acciones para poder financiarse y llevar a cabo su actividad. Luego, los propietarios de las acciones podían hacer con ellas lo que quisieran, comprarlas, venderlas o guardárselas esperando beneficios. El lugar donde se hacían todas estas transacciones era, obviamente, la bolsa. En el siglo XVI, las expediciones marítimas privadas que movilizaban una mayor cantidad de recursos salían de los Países Bajos y de Gran Bretaña. Hacia el siglo XVII, en Madrid, se creaba la primera bolsa española en 1831. Sin embargo, fueron los ingleses quienes pasaron a dominar los mares y, por lo tanto, quienes montaron las expediciones más grandes y controlaron la mayor parte del comercio mundial. Los mercados más importantes dejaron de estar en Flandes y Ámsterdam, trasladándose a Londres, que se convirtió en la capital mundial del comercio marítimo. La bolsa londinense, que funcionaba desde la segunda mitad del siglo XVI, pasó a ser la más importante del mundo. Un lugar que ocupara en solitario hasta bien entrado el siglo XX, cuando Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial.
En la segunda mitad del siglo XVIII, el Reino Unido asiste en primera persona a la introducción de las nuevas tecnologías en el proceso productivo y a la sustitución de los talleres por las fábricas. Llegamos a la época de la Revolución Industrial, que no habría sido la misma si la Bolsa de Londres, The Royal Exchange, no hubiese sido la más importante del mundo. Se empezaron a requerir naves industriales, equiparlas con las últimas tecnologías, contratar a una plantilla de centenares de trabajadores, adquirir las materias primas necesarias y garantizar la distribución comercial de los productos fabricados. Pero muy pocos inversores disponían del dinero suficiente para llevar a cabo el proyecto por sí mismos. La solución, de nuevo, estuvo en la bolsa. Aquellos primeros emprendedores, al vender participaciones de sus recién nacidas empresas, podían encontrar la financiación que necesitaban para llevar a cabo sus proyectos. Y los inversores, al comprar las acciones, esperaban participar de los futuros beneficios. Lógicamente, las bolsas más importantes del mundo dejaron de estar en las ciudades marítimas y se trasladaron a las principales capitales industriales del mundo. La rápida industrialización de Estados Unidos, sumada a los miles de kilómetros de ferrocarril que se construyeron en el país y que requerían de grandes inversiones, acabaron convirtiendo a las bolsas estadounidenses en las más importantes del mundo. La primera se fundó en Filadelfia, pero pocos años después, en una calle de Nueva York llamada Wall Street. Hace cerca de 400 años, Wall Street era un insignificante camino de tierra. Desde entonces, la historia ha convertido ese camino de tierra en el centro financiero del mundo libre, que muchas veces es incomprendido dado que algunas personas se alejan atemorizadas por la aparente complejidad de las inversiones. Por lo que nunca se entera de la colorida historia de Wall Street, de su papel en la economía americana y la forma en que las acciones se compran y se venden, les parece un misterio. Wall Street es una calle, una dirección en la ciudad de Nueva York, que va exactamente desde Roosevelt Drive, cerca del East River, hasta la vieja iglesia de la Trinidad. Pero esa no es la calle a lo que se refieren cuando alguien pregunta: ¿cómo funciona Wall Street? O ¿qué dice Wall Street? Hasta Wall Street es un mercado. Específicamente, es un mercado donde los comerciantes, agentes y clientes de las finanzas se encuentran para comprar y vender acciones y bonos. Se compone de todos los sitios individuales y de toda la comunidad de intereses que los une y la cual es vigilada muy de cerca por la Comisión de Valores e Intercambio. Securities and Exchange Commission, SEC. El camino de tierra adquirió su nombre, Wall Street, calle del muro, debido a un muro construido a lo largo de poco tiempo después de que Nueva York fuera fundada como un centro de comercio holandés en el año 1609. El muro, más tarde mejorado con una cerca de madera, fue construido para mantener las vacas adentro y los indios afuera. Y, aunque se sabe poco sobre su éxito con las vacas, hacia 1626, a los indios realmente se les permitió entrar a la comunidad inicial de negocios, por lo menos durante el tiempo suficiente para que vendieran Manhattan por $24 americanos y algunos adornos vistosos. La calle, sin embargo, se convirtió rápidamente en un centro de actividad comercial debido a que conectaba los muelles que prestaban servicio al comercio. Los primeros comerciantes tuvieron muchos negocios. Compraban y vendían productos del sector agropecuario, tales como pieles, melaza y tabaco, comercializaban monedas extranjeras, aseguraban mercancías y especulaban con tierra. Sin embargo, no invertían formalmente en acciones y bonos, ya que, hasta la posesión de George Washington, Wall Street no tenía bolsa de valores. En realidad, la primera bolsa de valores de Estados Unidos se estableció en Filadelfia en 1790. En 1789, el primer Congreso de los Estados Unidos se reunió en el Federal Hall, localizado en Wall Street. La primera orden de negocios fue la autorización de una emisión de $80 millones en bonos del gobierno para absorber el costo de la guerra. 2 años más tarde, se sumaron a los bonos del gobierno las acciones de bancos, cuando se fundó el primer banco de la nación, llamado Banco de los Estados Unidos, y ofreció las acciones al público. Ahora ya había valores para negociar, pero aún no existía un mercado organizado en Wall Street.
Los inversionistas, de palabra, indicaban su interés en cualquier emisión disponible, por las cafeterías de Wall Street o mediante anuncios en la prensa. A comienzos de 1792, Wall Street disfrutaba su primer mercado con precios en aumento. El término que hoy se utiliza para denominar el mercado fuera de bolsa es over the counter, que significa sobre el mostrador, y proviene de esta forma inicial de compra y venta de acciones. El negocio estaba en auge y a veces, en un día se negociaban hasta 100 acciones de bancos. Muy pronto, varios comerciantes líderes organizaron una subasta central en el sitio ubicado en el número 22 de Wall Street, donde los papeles se compraban y vendían diariamente al mediodía. Los clientes de la recién formada oficina de intercambio de acciones o sus agentes entregaban los papeles a los subastadores, quienes recibían una comisión por cada acción o bono vendido. El agente o corredor de un cliente también recibía una comisión por la compra de acciones. El 17 de mayo de 1792, 24 hombres firmaron un documento, por el cual acordaban negociar papeles solo entre ellos mismos, para mantener fijas las tarifas de comisiones y evitar otras subastas. A estos hombres se les considera los miembros originales de la Bolsa de Valores de Nueva York. La nueva asociación de corredores se reunió debajo de un viejo árbol, frente al número 68 de Wall Street, pero pronto se trasladó al interior de una casa, cuando se finalizó la construcción de la cafetería Tantin en 1793, ubicada en la esquina noroccidental formada por las calles William y Wall. Más tarde, como los negocios marcharon muy bien, se trasladaron a un sitio más amplio, en lo que hoy se conoce como el número 40 de Wall Street. A inicios de marzo de 1817, los miembros adoptaron una organización formal creando la Junta de Valores e Intercambio de Nueva York, The New York Stock and Exchange Board. Solamente se permitía negociar a los miembros y el privilegio de sentarse en la subasta costaba $400 americanos. Hasta el día de hoy, se dice que un miembro de la New York Stock and Exchange tiene un puesto, aunque nunca se sienta mientras se realizan las negociaciones. La Junta se trasladó de sitio varias veces hasta 1863, cuando se ubicó en el edificio donde hoy funciona la New York Stock and Exchange. También en ese año, se adoptó su nombre actual. El edificio que hoy ocupa la New York Stock and Exchange se acabó de construir en 1903. A finales de la década de 1870, la esquina de las calles Beaver y Williams se llenaba diariamente con corredores que gritaban las órdenes de compra y de venta. A estos se les llamaba corredores del orillo de la acera, Curbstone Brokers, en inglés, y su mercado era conocido como Mercado de la Acera. En 1953, la Bolsa de la Acera de Nueva York, New York Curb Exchange, pasó a denominarse Bolsa Americana de Valores o American Stock Exchange. Y ahora que ya conocemos más acerca de cómo se inició la Bolsa de Valores de Wall Street, continuamos con algunos hitos importantes sobre lo que ha sucedido desde su puesta en marcha. Todo iba muy bien, hasta 1929, cuando ocurrió una caída estrepitosa, causada por la sobreproducción de bienes luego de la Primera Guerra Mundial. En Europa, la Primera Guerra Mundial paralizó las fábricas, que se tuvieron que dedicar a producir balas, bombas y otros utensilios bélicos. Mientras, Estados Unidos se lanzó a producir los bienes de consumo que hasta ahora fabricaba Europa, productos de consumo que se seguían necesitando, entonces el mercado se volvió global. Y las marcas norteamericanas empezaron a conquistar el mundo. Y, mientras Europa se endeudaba, Estados Unidos dependía de ella para mantener su crecimiento. Las fábricas norteamericanas empezaron a producir más de lo que sería necesario en condiciones normales, porque tenían que suministrar bienes a la vieja Europa. Pero nadie se preguntaba qué pasaría cuando la situación mejorara en Europa y bajara la demanda de productos americanos. Pues, se estaba creando una burbuja de primera. Luego, cuando Europa se recuperó y sus fábricas se reactivaron, a los productos norteamericanos les salió una fuerte competencia. Los almacenes empezaron a acumular productos debido a la disminución de la demanda interna. No obstante, los bancos se lanzaron a dar préstamos a empresas y particulares, lo cual seguía incentivando la producción. ¿Y qué hacía la bolsa norteamericana mientras tanto?
como las noticias eran buenas, no paraba de subir y alcanzaba máximos históricos. Los operadores de bolsa también se apuntan a prestar dinero a los inversores privados, y sin pedir muchas garantías, porque cuanto más se negociaba, más se ganaba. La bolsa seguía subiendo, pero ya no porque la economía vaya bien, sino porque los inversores confiaban en que la economía iba a ir bien, y, como ocurre con cualquier burbuja hinchada por el crédito desenfrenado, al final tiene que explotar. Todo el mundo estaba endeudado, el precio del dinero subía, las empresas no podían vender porque el consumidor no tenía tanto dinero para comprar. Y la burbuja explotó, por tanto, todo el dinero prestado que se negociaba en Wall Street se desvaneció. No se podía devolver y llegó el crack de 1929, cuando en la semana del 29 de octubre se perdieron en Wall Street $30.000 millones. Después del crack, nada volvería a ser como antes. La bolsa dejó de ser un terreno donde casi todo valía y se definirían unas estrictas reglas del juego. La verdadera tragedia derivada del crack del 29 fueron los casi 12 millones de personas que se quedaron sin trabajo entre 1929 y 1932, durante la llamada Gran Depresión. Luego, durante casi medio siglo hubo un periodo de prosperidad en la sociedad occidental. Por lo general, son crisis que adoptan la forma de una burbuja que se va hinchando de forma artificial hasta que, por fin, revienta y provoca una caída espectacular en el mercado de valores. Algunas de estas crisis duran años, otras, semanas, y las hay de incluso unos pocos minutos. El Estado se vio en la necesidad de supervisar el mercado, por lo que se diseñaron varias leyes para regular y poner orden. De entre todas las leyes aprobadas, dos fueron claves para explicar la recuperación y el periodo de prosperidad que comenzó a experimentar Estados Unidos, y que se prolongó durante casi todo el siglo XX. La primera es la Security Act, una ley que obligaba a las empresas que cotizaban en bolsa a cumplir una serie de requisitos y ofrecer ciertas garantías. En concreto, se pedía a las empresas que publicaran sus balances completos, con pérdidas y ganancias, y que se diera fe de quién estaba detrás de cada sociedad, con nombres y apellidos. La segunda es la Glass-Steagall Act, una normativa que actuaba como un cortafuegos entre los bancos comerciales, que son los que usa la gente cada día, y los bancos de inversión, los que se dedican a operar en bolsa. El objetivo de la Glass-Steagall era evitar que los ahorros de todo un país pudieran acabar en bolsa por maniobras poco claras. Se mantuvo vigente hasta 1999. Durante la segunda mitad del siglo XX, los países occidentales y Japón iniciaron un periodo de prosperidad continuada. La bolsa recuperó su impulso y se mantuvo más o menos estable hasta finales de 1970, cuando una nueva crisis pone a la economía mundial en jaque. Esta vez la bolsa no fue la culpable, sino la subida unilateral del precio del petróleo por parte de los principales países productores. Los mercados se resintieron y mucho dinero se perdió en Wall Street. Pero aunque fueron años duros, que alteraron el paisaje industrial de las principales economías, el volumen de negociación en la bolsa no paró de crecer. El ahorro particular encontró entonces nuevas formas de llegar a la bolsa, pero no al alocado estilo de los años 20, pues las leyes del mercado ya no lo permitían. Aparecieron nuevos productos financieros, como los fondos de pensiones, que conducen el ahorro hacia la bolsa con mayores garantías. Con el auge de este tipo de fondos, las empresas ya no fueron las únicas cotizando en los mercados. Se seguía negociando con acciones, pero también con deuda pública, deuda privada, fondos de inversión, divisas, futuros. Gracias al desarrollo de la informática, la negociación en bolsa dejó de ser presencial y pasó a ser electrónica. Las órdenes se ingresaban a través de un ordenador. Anunciar los precios y productos en público se sustituyó por pantallas y las acciones pasaban a ser un simple número en una cuenta. De hecho, la llegada de la tecnología supuso el mayor cambio en la bolsa desde el crack del 29. En la década de 1980, la bolsa se convirtió en el termómetro de la economía. El volumen de negociación se disparó y, a partir de 1982, los índices no dejaron de subir.
en los Estados Unidos, fueron años marcados por acontecimientos que influyeron de manera positiva en el crecimiento de la bolsa, tales como fusiones entre compañías, grandes ofertas públicas de acciones por parte de compañías que ya cotizaban en bolsa y nuevas empresas que empezaron a cotizar, compraventas de grandes paquetes de acciones, tanto de forma amistosa como hostil, incluso utilizando información privilegiada, lo que es ilegal. El dinero prestado volvió a entrar de forma masiva en la bolsa. El sector tecnológico demostraba su potencial en el conjunto de la economía y el índice Nasdaq 100, que agrupa a las 100 empresas tecnológicas más importantes del mundo, se creaba en 1985. Se introdujo la operativa automatizada, que permitía vender y comprar acciones con órdenes preprogramadas en un computador. El day trading o la negociación intradía aumentó de manera importante. La bolsa se expandía en todas direcciones y las formas de negociación se multiplicaban. Sin embargo, el 19 de octubre de 1987, el índice Dow Jones cayó un 22,6% durante el llamado lunes negro. Pero, a diferencia de lo que pasó en 1929, el mercado se fue recuperando en las semanas siguientes y el conjunto de la economía no se vio afectado. Esta recuperación por sí misma de la bolsa se consideró como madurez de sus procesos, así que poco a poco se levantaron algunas restricciones. El proceso culminó en 1999, cuando el presidente Bill Clinton dio por finiquitada la Glass-Steagall Act, el cortafuegos entre los bancos de inversión y los comerciales. Llegaba el siglo XXI y los mercados casi tenían permiso para hacer y deshacer como quisieran. Es importante destacar que la Escuela de Chicago marcó el rumbo de la economía en los últimos 30 años del siglo XX. De ella han salido más premios Nobel de Economía que de ninguna otra universidad del mundo. Y las teorías monetarias de su figura más conocida, Milton Friedman, Premio Nobel en 1976, son respetadas y avaladas por expertos de todas las tendencias, siendo su frase más célebre: "El dinero importa". Según Friedman, la cantidad de dinero disponible en el mercado tiene un mayor impacto en la economía que cualquier otra política o variable. El círculo de la Escuela de Chicago sigue dirigiendo la economía mundial. Los discípulos de Friedman son los principales asesores de la administración estadounidense, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aunque actualmente, cuando las pantallas ya lo inundan todo, se ejecutan órdenes en milisegundos y un agente de bolsa de París, si está bien informado, puede operar con mayor eficiencia en Wall Street que otro que estuviera sobre el parquet neoyorquino, incluso más deprisa. Y las máquinas son capaces incluso de tomar decisiones por sí mismas. La globalización de la economía, las innovaciones tecnológicas y la eliminación de leyes que limitaban las operaciones, trajo consigo un espectacular incremento en las negociaciones de la bolsa, aunque también aumentó la inestabilidad. Recordemos que en la primera década del siglo XXI la bolsa estadounidense sufrió la explosión de dos burbujas, llevándose así al resto de los mercados mundiales. La primera tuvo como protagonistas a las empresas tecnológicas. Se empezó a fraguar a finales de la década de 1990 y explotó entre los años 2000 y 2001. Para entonces Internet era un fenómeno reciente y bastante desconocido y, en lugar de actuar con prudencia, el mercado se dejó llevar por el entusiasmo, movido por los bajos tipos de interés y el dinero que entraba desde los fondos de capital de riesgo, inversores que apuestan por empresas recién creadas y que se cree que pueden tener éxito. Por tanto, se invirtió a lo loco, en empresas recién nacidas que eran poco más que una idea. Hacia el año 2000, muchas de aquellas empresas .com no solo seguían sin ofrecer beneficios, sino que eran incapaces de obtener ingresos. Y la burbuja reventó. ¿Alguien recuerda hoy empresas como Bo.com o GeoCities? Solo los que perdieron mucho dinero con ellas o los pocos que se hicieron millonarios. La segunda burbuja fue hacia 2008. Ya cuando la burbuja tecnológica se veía como una especie de mareo, de delirio. Internet todavía se estaba definiendo, era un mercado inestable, una inversión de riesgo, pero el sector inmobiliario aún se veía como muy seguro, ya que al fin de cuentas, todo el mundo necesita una casa. Y volvió a ocurrir. Y esta vez no solo se llevó por delante a unas cuantas empresas .com que habían crecido rápidamente,
sino que algunos de los bancos de inversión más importantes del mundo desaparecieron, tales como Bear Stearns, fundado en el año 1923. Lehman Brothers, operativo desde 1850. Merrill Lynch tuvo que ser vendido al Bank of America para evitar el desastre total. Fannie Mae y Freddie Mac, las dos entidades más grandes de Estados Unidos dedicadas a la concesión de hipotecas, fueron nacionalizadas. Wall Street, solo en octubre de 2008, bajó el 20%. De nuevo se formó una burbuja basada en el crédito. Los bancos prestaban dinero a mansalva, sin mirar demasiado ni cómo ni a quién. Se financió incluso más del 100% del precio de una casa a personas que no eran solventes. Muchas personas pensaron que invertir en inmuebles era un gran negocio, porque sus precios no bajarían. No obstante, al no haber ya cortafuegos entre la banca comercial y la de inversión, el mal negocio de las hipotecas acabó contaminando a todo el planeta. Empieza en Estados Unidos, con las hipotecas subprime, y se llevó por delante al resto de países. La vía de contagio: los mercados globalizados. Aunque la crisis de 2008 haya sido calificada por algunos como peor que la de 1929, muy poco o nada ha cambiado en la política económica de gobiernos y organismos internacionales. Respecto a la bolsa, la única medida que se toma de vez en cuando es la suspensión temporal de las operaciones en corto, es decir, a la baja, en la bolsa, o sea, vender primero algo que no se tiene, esperando que el precio baje, para comprarlo después. Así esperan evitar que la bolsa baje. ¿Y qué ha pasado en la bolsa después de la crisis inmobiliaria y de la deuda pública? Si hubiera que responder con una palabra, el término escogido sería lateralidad. Es decir, lo que ocurre es que la bolsa no muestra una tendencia clara. Cuando parece que adopta una tendencia alcista, y el color verde pinta casi todos los valores, enseguida hay una bajada, que vuelve a dejar las cosas como estaban. Y es que la economía nos da una de cal y una de arena. Cuando llega una buena noticia, enseguida nos enteramos de otra que no lo es tanto. Y la conclusión es que todo esto tiene un efecto bastante negativo en los mercados, que en buena medida se rigen por algo tan intangible como la confianza. Sin embargo, se han producido otras sacudidas importantes. A escala global, la más tremenda quizá llegara desde China. Entre la segunda mitad de 2015 y principios de 2016, las bolsas chinas perdían un 7% en un solo día y un 6% más al siguiente. Las caídas se sucedían sin aparente control, y el miedo a que la segunda economía del mundo sufriera un frenazo inesperado arrastró a los índices de todo el planeta. Otra sorpresa vino desde Estados Unidos, en noviembre de 2016, cuando Donald Trump ganó las elecciones contra todo pronóstico, y en enero de 2017 se convertía en el 45º presidente de la primera potencia mundial. Algunos esperaban algún tipo de catástrofe inmediata tras su nombramiento y por ende algún tipo de pánico general en los mercados. Fue todo lo contrario. En poco más de 2 semanas, el Dow Jones subió un 9%, llegando a máximos históricos. Uno de los hitos más recientes e importantes que impactó al mundo entero y al mercado de valores en consecuencia, ocurrió en febrero de 2020, cuando el Dow Jones cayó más del 3%, a medida que el brote de COVID-19 empeoraba fuera de China en pocos días. Hacia finales de febrero de 2020, índices como el Nasdaq 100 y el S&P 500 registraron sus mayores caídas desde 2008. Para tratar de minimizar los efectos negativos y combatir el choque económico, los principales bancos centrales y gobiernos del mundo implementaron programas de ayudas monetarias y fiscales de una intensidad y tamaño sin precedentes. No obstante, como en toda clase de crisis, unos perdieron y otros ganaron. Y Wall Street aún se mantiene en pie.